¿Qué tienen que ver nuestros traumas, nuestras heridas de infancia con nuestros sueños o con el trabajo que podemos hacer con nuestros sueños? Bueno, creo que este es el punto que considero relevante o un puntapié inicial importante para poder comenzar a observar nuestros sueños, nuestro contenido subconsciente en general, nuestro mundo simbólico, pero sobre todo los sueños que nos van trayendo nuestras noches en nuestra cotidianeidad, ¿no? Porque es algo que puede conectar lo que va pasando en nuestra vida con qué es lo que se está removiendo. Es como que nosotros dejamos de ver las cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando te mudas, cuando cambias de ruta, ves todo nuevo y pasado un tiempo dejas de ver los detalles, dejas de sorprenderte de los colores, por ejemplo. Es casi como que muchas cosas se van borrando e incluso el escenario completo se borra porque es tan en automático la vivencia que dejas de mirar lo que está pasando en ese momento. Y probablemente esto es lo que nos pasa en general con nuestra percepción y que nos pasa la cuenta sobre todo cuando estamos muy ocupados, cuando tenemos muchas tareas, tenemos muchos deberes y vamos por la vida en piloto automático. Nos enfrentamos a nuevas relaciones humanas, ya sea amorosas o no, y se nos van repitiendo patrones. Vamos pasando por estas calles subjetivas, ¿no? Donde, no sé, conocemos el mismo tipo de personas, tenemos el mismo tipo de experiencia, respondemos de las mismas maneras que quizás no queríamos responder. Y por lo menos yo, dentro de, como en mi camino, he dicho y he declarado que no quiero vivir más desde ese lugar y he buscado fervientemente cómo modificar mi patrón de conducta y cómo proyectar a la realidad algo que sea mucho mejor para mí que algunas cosas que me hacen como que daño y yo estoy acostumbrada a eso, ¿no? Como algo normal. Bueno, eso es uno de los caminos. Hay muchas cosas más que nos pasan, shocks fuertes de la vida que nos hacen como tomar responsabilidad de cómo estamos viviendo. Entonces, saber, comprender, o por lo menos tener conciencia y poder anclar desde dónde estamos respondiendo a una vivencia iniciática, como es toda nuestra infancia, que es un momento iniciático, es sumamente importante. Y entonces, generalmente, estas vivencias nos remiten a traumas infantiles. También hay vivencias enriquecedoras y que también nos van dando luces de nuestro camino más potente, más alineado con nuestra autenticidad, ¿no? Pero sobre todo con miedos heredados, con momentos difíciles como, por ejemplo, la gestación, por ejemplo, en el parto. Son como he hablado en otras ocasiones y me van a seguir escuchando hablar, son momentos fractales. Entonces, cuando nosotros estamos gestando algo, ese proceso vital, cotidiano de estar, por ejemplo, planificando un proyecto, gestando algo, se va a aparecer a nuestra gestación y nos va a traer sueños de nuestra gestación y nos va a mostrar qué vivencias estaban ocurriendo, por ejemplo, en la vida de nuestros padres, de nuestra madre, sobre todo, de nuestro entorno familiar y cómo eso nos afectó. Entonces ya es una semilla de por qué yo al nacer tomé ciertas características y para qué las tomé, de qué me estaba defendiendo. Luego están los sueños de nacimiento, el parto. El parto es el momento ya no de gestar, sino que de iniciar el periplo que sea, el proyecto, la relación, en fin. Y cuando hay nuevos inicios que nos llevan a lugares complejos, a lugares de angustia, a lugares de incertidumbre, a errores, a aciertos, etcétera, toda esa adrenalina de nacer, que efectivamente para que haya el proceso de eyección fetal en un parto natural, digamos, en un parto mamífero, necesitamos adrenalina. Entonces, lidiar con todo eso en el momento de iniciar proyectos de manera consciente, de saber que no estoy loco, de saber que estoy en mí aún, a pesar de que estoy viviendo procesos muy intensos, muy estresantes y que quizás quiero culpar a alguien más, responsabilizar a alguien más o ponerme en un lugar de víctima, puedo lograr respirar y puedo lograr anclar todo eso que me pasa a un origen. Entonces ya nadie tiene la culpa, ya no me voy a juzgar, sino que me voy a acompañar
en el sentido de usar a mi favor esta información, quizás tomar ciertas prevenciones en los inicios de los proyectos, etcétera. Entonces, en la infancia, luego de ya nacer, que son los primeros programas, ¿no? Gestar, nacer. Después vienen los programas de la infancia, donde se forja nuestra personalidad. Bueno, en esos otros también se estaba forjando nuestra personalidad, claramente. Y si de programas, para entender cómo el ser humano, a qué opciones apela cuando inconscientemente, por supuesto, desarrolla un programa subconsciente, primero tenemos todo lo que es el árbol familiar y ese condicionamiento de la madre y del padre es indiscutible en el cuerpo y en la manifestación terrena del alma del hijo. Entonces, primero ahí heredamos estas rutas neuronales, este sistema nervioso, estas formas de autorregularnos, heredamos el trauma vincular, heredamos un montón de cosas. Pero es bueno tener una herramienta para valernos más allá de solo la historia familiar, porque muchos no tenemos acceso a ese como panorama completo, ¿no? Y para eso está el eneagrama de la personalidad. En el caso mío, yo trabajo con el eneagrama de Claudio Naranjo, que lo aprendí de él a través de sus programas SAT. Y apunta derechamente a ayudarnos a tener un esquema muy conectado con tradiciones muy antiguas, de como el cristianismo más primitivo. Bueno, pueden indagar un poco más en eso. Entonces, este conocimiento viene de los sufis, bueno, y algunas escuelas como de misteriosas, secretas, donde se revela para Claudio este esquema, que es el eneagrama, una estrella de 9 puntas, cuya base es un triángulo. Cada una de sus puntas es un eneatipo. Y el eneatipo da cuenta de qué máscara, qué personalidad tú encarnaste como escudo, ¿cierto? Porque la personalidad y el ego es como el escudo que nos ponemos para poder ir al mundo sin sentirnos completamente vulnerables. Es una forma de como controlar riesgos, ¿no? Y permitirnos también desplegar virtudes, no solamente es una protección. Entonces, como esto es una herramienta que es heredada de sabidurías profundas, ancestrales, espirituales, no solamente, como muchos trabajos veo por ahí por internet y qué sé yo, no solamente es un jueguito de números, este eres tú, este soy yo, este se conecta con el otro, como que no solamente es un esquema lineal. Tiene que ver con frecuencias, tiene que ver, por ejemplo, la base inicial es un triángulo y el orden no es lineal 1 al 9, sino que la base del triángulo comienza con el 9, con el 3 y con el 6, que es como, bueno, no voy a entrar ahí, pero que son números que tienen mucho que ver con las frecuencias divinas de estos fractales que hablo yo siempre, ¿no? Entonces tenemos estos 9 eneatipos que a la vez, como decía antes, no solo es una neurosis que nos impide amar verdaderamente, que nos pone una máscara, incluso frente al amor, por miedo a la vulnerabilidad. También hay una virtud que integra ese eneatipo. Bueno, los eneatipos son 1, ira, 2, orgullo, 3, vanidad, 4, envidia, 5, avaricia, 6, miedo, 7, gula, 8, lujuria y 9, pereza. Son como los pecados capitales, ¿no? Entonces son las cosas que nosotros, hay un instinto nuestro que no fue satisfecho, entonces ese instinto se desborda en una forma de conducirnos que es inconsciente. Una forma que nos hace bastante daño y hace daño a los demás si nosotros obviamente estamos desatados a nuestros comportamientos irracionales, ¿no? Estos eneatipos además tienen subtipos en el sistema de Claudio Naranjo. Cada uno de estos subtipos tiene que ver con tu orientación en los vínculos, por ejemplo. Existe un subtipo social, un subtipo sexual y uno conservación. El social obviamente está orientado al grupo, orientado hacia afuera. Ese aspecto de cada uno de los eneatipos tiene estos 3 aspectos. Todos tenemos un poco de estos 3 aspectos, pero hay uno que nos mueve mucho más, que nos caracteriza, por decirlo así, pero eso puede ir cambiando a lo largo de la vida. Entonces está el social, como decía, que es grupal, que es más hacia afuera, el sexual,
que tiene un énfasis en la relación uno a uno, y obviamente a los vínculos también sexuales, pero no necesariamente. Y el conservación, que tiene que ver más con el mundo de las cosas, de la casa, de la seguridad, de la materia. Y además cada uno de estos eneatipos, como explicaba, en el camino que hace el eneagrama, que es esta estrella de 9 puntas, se relaciona con 2 otros eneatipos, se conecta con 2 otros eneatipos que le aportan los extremos frente a los cuales este eneatipo reaccionó. Lo voy a explicar así, esto es parte de mi comprensión y yo se lo estoy explicando. Porque esta conexión, Claudio hablaba mucho de que hay como escuelas que, bueno, él se sentía robado, él es el padre del eneagrama y siente que hay mucha gente que lo tomó, hizo lo que quiso, bueno, son cosas que ya gossip. Pero yo estoy de acuerdo, en realidad, es que no es como si el 2 se va al 8 y se va también al 4, no es que esas son necesariamente como soluciones mágicas, como tú tienes que irte a este o a este, no, sino que más bien tiene que ver con que tanto ese extremo de un eneatipo 8 como un extremo de eneatipo 4 hicieron surgir un eneatipo 2, orgullo, ¿ya? Para equilibrar estos 2 otros extremos. Pero cuando ya llega este momento de querer quitarnos la máscara, de querer amar y ser genuinos y sentir eso que no queríamos sentir, pero para sanarlo, o para desidentificarnos también, no en ningún caso para volver a sufrirlo, a retraumatizarlo, me parece que no es una buena idea, pero sí podemos desidentificarnos diciendo, bueno, eso yo no soy, yo también soy esto otro. Ir a esos otros 2 extremos con los que se conecta nuestro eneatipo me parece que sirve mucho para eso. Por ejemplo, un 2 que es orgullo puede también hacer cosas de las cuales no sentirse muy orgulloso y que le van a aportar humildad. O también puede irse a la envidia y decir, como, bueno, no tengo tanto de lo que estar orgulloso. Y claro, ahí hay un problema de autoestima que tengo que mirar. Entonces, son como lindos anclajes para ir observando. Sin embargo, es súper importante el estudio personal. Hay mucho que leer, por ejemplo, luego de publicar su libro, Claudio, el eneagrama de la personalidad, que también tiene el eneagrama de la sociedad, y después sacaron con la Fundación Claudio Naranjo un libro por cada eneatipo. O sea, hay material, si quisiéramos indagar. De hecho, yo misma voy a integrar en algunas instancias pedagógicas el trabajo con el eneagrama desde la perspectiva simbólica de los sueños, etcétera. Entonces es muy interesante profundizar y no quedarse solo que en un texto, en rasgos como superficiales, ¿no? Y además aún más sobre identificarse con que esto soy yo y no puedo ser nada más, ¿no? Al revés, esto usé yo y puedo ser mucho más al ser consciente. El eneagrama se trabaja fundamentalmente desde las heridas de la infancia, las mismas que estoy haciendo alusión. Entonces tiene todo que ver con los sueños, porque cuando tú logras entender tu personalidad, tu eneatipo, logras identificar momentos biográficos fundamentales, fundacionales en tu biografía, y eso lo vas trabajando en conjunto con tus sueños, las figuras arquetípicas, como estábamos hablando en otros videos, la Trinidad, la unidad trinitaria interior, Padre, Madre, Hijo, cómo están estas 3 áreas de mi vida, cómo estas áreas de mi vida dialogan entre sí. Todo esto tiene que ver. Y este es el trabajo, digamos. Podemos entender un sueño, podemos leer lo que nos dice, pero realmente integrar lo que nos quiere decir el sueño es un trabajo diferente. Y hay que tener una voluntad muy grande para quebrar ciertos paradigmas, para asumir que algunas relaciones o no solo relaciones, como que hemos puesto en un altar a algunas personas o algunas situaciones o algunas cosas que nos hacen sentir muy seguros y hemos vendido el alma por esa seguridad. Entonces como que es momento de volver a traer a nosotros aquello que hemos puesto en el altar de sacrificio, ¿no? Para poder habitarnos de nuevo, para poder habitar esas zonas, ¿no? Así que esa es la relación, ese es el trabajo. Espero que comencemos un trabajo pronto. Aquí estoy. Muchas gracias. Chao.